En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, este domingo es la fiesta de la transfiguración de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Recién cantábamos sus textos. Más, con permiso de Él, su venia, queríamos terminar y dar la última parte de las prédicas sobre errores en algunos grupos de misa en latín. La primera prédica fue enunciar a grandes rasgos los dos puntos graves, bien graves, que están allí en esos grupos, en la verdad. El primero, todos esos falsos papas modernos y las misas que se llaman una cum. El segundo, el tema de declarar y obrar en pos de una arguida y errada validez de los obispos modernos y los sacerdotes modernos y los sacramentos modernos, con las consecuencias gravísimas que ello trae, o mandar a sus fieles que vayan allí. No se puede hacer eso. Esa fue la primera. La segunda prédica el domingo pasado fue dar algún desarrollo más y ejemplos de este último punto número 2, de lo que se está obrando en dichas comunidades al decir que sí son válidos los obispos modernos y los sacerdotes modernos, y tratar de recalcar la gravedad de estas cosas para los feligreses que van allí de otros lugares. Yo espero que ninguno, y supongo que ninguno de estos feligreses va allí, y para los sacerdotes que envían a sus fieles allí. Un sacerdote no puede enviar a sus fieles allí por todos esos temas de invalidez que ya alguna vez les hemos enseñado, inclusive tener misa, entre comillas, tridentina, rezada por un sacerdote moderno. Eso está ocurriendo en esos lugares, son temas gravísimos. Recibir una, entre comillas, absolución por un sacerdote moderno, aquí mismo lo están haciendo en estos momentos. Son todos temas muy graves. Confesiones inválidas, todo esa enorme gravedad. Y en esta tercera, la última parte, trataremos de desarrollar el punto o el tema de nombrar estos falsos papas modernos en lo más sagrado de nuestro culto católico, en la Santa Misa, en el canon, y qué consecuencias tiene eso. Para la prédica de hoy, nuestro deseo, y siempre lo hemos repetido, es intentar explicar algo más y que ojalá con la ayuda de Dios haya algo más de luz en estos temas. Son graves, toda esa realidad de nombrar herejes con herejías públicas, Francisco, Benedicto, etc., como si fueran la máxima autoridad de la Santa Iglesia Católica, y nombrarlos en lo más sagrado de nuestro culto, lo que decimos recién. Son misas, lo dijimos, llamadas una cum. Para el caso, si esto constituye algo grave, por lo mismo va a ser un pecado grave. Si lo que estamos explicando es grave, y es muy grave, el tema de los sacramentos inválidos, sacerdotes modernos, obispos modernos, el tema de estos falsos papas modernos, si el tema es grave, la consecuencia es un pecado grave. Una cosa se deriva de la otra y es absolutamente inevitable. Ir a misa a esos lugares o con esos sacerdotes o comunidades que hacen así, temas muy duros, es evidente que sí, pero nuestro deseo, lo hemos dicho en las 3 prédicas y lo repetimos, acá no intentamos ofender a nadie, solamente intentamos, si es que Dios nos ayuda, que pudiera haber algo de luz, Lo dijimos, pensamos de buena manera, inclusive en mis antiguos compañeros y amigos sacerdotes, pues este tema de estos falsos papas modernos del Concilio Vaticano II compete a la práctica y a la postura oficial de la Fraternidad San Pío X. Agreguemos no solamente eso, la gravedad de estos sacramentos modernos inválidos. Digamos de esta manera: si estos temas son así, es responsabilidad de los sacerdotes el ver la gravedad del asunto, y hay que hacer algo. A mí no me puede dar lo mismo estos temas tan graves. Lo mismo compete para el Instituto del Buen Pastor, la Fraternidad San Pedro, la falsa resistencia a Monseñor Williamson, Ford, Tomás y Aldejas,
los sacerdotes modernos con sus temas de invalidez que andan por allí rezando la misa tridentina, otros sacerdotes que viajan o están en Colombia. Realidad grave, y las personas que van a misa a esos lugares tienen que entender estas cosas y esperamos ya no lo sigan haciendo. Hay que dar una respuesta ante Dios. O son tales estos temas o no son tales. Y si son tales, hay que dar una respuesta ante Dios. Y Dios va a pedir eso. Todo esto verán que muestra que no es un tema menor, son temas bien, bien graves. Primero hagamos llamemos un gran excursus que sirva igualmente para plantear, como se dice, mejor el status questionis. Esta realidad dura, y ya hemos dicho en diferentes oportunidades hablando del tema de las herejías y de los errores de estos modernos. Tienen gran parte de este material en nuestro canal de YouTube, utilicen eso, tienen que ser formados en nuestro blog. Para eso hacemos esas cosas. Y a veces lo decimos con tristeza, se ve bastante frecuentemente una pereza. Y Dios va a pedir cuenta de eso. Yo en esta época tan calamitosa que me toca vivir como católico, no puedo tener pereza. Si los fieles se manejan, bueno, el Padre algo me dijo, queda así como algo nebuloso. Eso no alcanza ante Dios porque son temas graves. Les hemos dado conferencias, les hemos repartido material escrito. Recuerden los retiros de formación católica que hicimos 3 tandas. Recuerden también los retiros o ejercicios espirituales de San Ignacio, que allí también damos estos temas. Si se dejan ustedes en una especie de pereza y no se forman a cabalidad, Dios va a pedir cuentas. Es mi obligación de decirlo, Dios va a reclamar. Y yo veo como sacerdote que el fiel escucha y le queda, bueno, algo así, no alcanza. Tengo que estar bien formado, formarse. Entonces, en este discurso, los falsos papas modernos, Francisco, sus errores, sus herejías son bastante evidentes, porque él actúa con desfachatez. Entonces, si me permiten, no hace falta desarrollar tanto esa realidad de Francisco, que la Pachamama, que en la sangre de Cristo hay sangre pagana, ¿para qué se ha ido? Pero aquí en Colombia, Benedicto, ese es un tema para Colombia. Porque aquí en Colombia hay gente buena, con deseos católicos, tienen deseos de catolicismo, pero hablando con sencillez y en forma bien llana, es gente que está totalmente equivocada, lo lamento, hay que decirlo, totalmente equivocada, porque esta gente bondadosa, pero sostiene que Benedicto es un gran católico. Por favor. Recuerdo, por ejemplo, lo digo sin maldad, pero hay que ser claros. Recuerdo, por ejemplo, la gente del doctor José Galat, y que en paz descanse, y de paso pedimos oraciones por él. Era un alma que quería luchar, pero él y su grupo estaban totalmente equivocados. El planteo de ellos era, Francisco no, Benedicto gran católico. Totalmente equivocado. ¿Por qué decimos que están totalmente equivocados? Benedicto es uno de los que creó el Concilio Vaticano II, punto. Eso ya me tiene que sobrar. Benedicto es uno de los creadores del Concilio Vaticano II. Es uno de los creadores de esta nueva falsa religión e iglesia moderna. Benedicto es uno de los creadores o propugnadores de la religión de la humanidad, con la ONU. ¿Cómo no voy a saber eso? Con la ONU, así lo decía Benedicto. No hay nada más anticatólico que la ONU. Recuerden también sus palabras sobre el nuevo orden mundial, sobre el gobierno mundial. Así hablaba Benedicto, otra vez sobre la ONU. Recuerden su documento oficial Caritas in Veritate. Más claro no puede ser. Año 2009. Benedicto XVI es uno de los creadores o inspiradores o fomentadores de la mezcla de las religiones de la tierra. Punto. Me sobra con eso. El ecumenismo. Y él fue el primero, con ateos inclusive allí,
en esa mezcla. Estos ecumenismos, todo el daño, hasta ateos para Benedicto. Juan Pablo II, que también hizo grandísimamente esta mezcla gravísima de religiones, no llegó a hacerlo de los ateos. Benedicto sí. Todos estos ecumenismos, absolutamente condenados por la Iglesia Católica, van a terminar, o ya están, en la religión mundial del anticristo y del falso profeta. ¿Cómo creen ustedes que se va a cumplir esa profecía? Con la mezcla de las religiones. Allí está Benedicto. Y Francisco ni vale la pena nombrarlo, es mucho más descarado. Pongan a su Pachamama ahí, lo que ha hecho él con la Pachamama ahí. Benedicto, volviendo a él, es uno de los propugnadores de la nueva eclesiología, la cual es una gravísima herejía. Toda esta gente que bondadosa que anda con estas ideas, gravísima herejía, totalmente condenada por la Iglesia Católica. Ya les hemos predicado varias veces sobre estos puntos, pero las hermanas les van a enviar, les pedimos, para que relean estos temas de Benedicto, esas 3 prédicas específicas y tantas otras veces que lo nombramos, pero esas 3 prédicas específicas que hicimos hace unos años atrás sobre Benedicto. Yo no puedo ser perezoso, no me puedo conformar con que me quede algo vago así de lo que me dijo el Padre. Benedicto, Francisco, Juan Pablo II, etc., ante esta falsa religión y falsa iglesia moderna que ellos han creado, aceptado y difundido. Estos mismos por las herejías que expresan. Y frente a ello vemos por la enseñanza de los verdaderos papas católicos, San Pío X, Pío XI, Pío XII, León XIII, Pío IX, etcétera, etcétera, los verdaderos papas, todo lo que ellos nos han enseñado. Por la enseñanza de los teólogos, de los santos, San Roberto Belarmino, San Alfonso, San Francisco de Sales, el grandísimo teólogo jesuita, hay que conocer este autor, Félix Capello, una eminencia. El grandísimo cardenal Luis Villot, otra eminencia. Todas estas enseñanzas detrás de estos problemas. Un verdadero papa de la Iglesia Católica no puede caer ni tener herejía, ni enseñar nada contra el dogma o contra la moral. El dogma de la infalibilidad. En 2000 años de catolicismo hemos tenido muchos falsos papas o antipapas. Si soy católico, tengo que saber la historia de mi santa religión, la única verdadera. Hemos tenido muchas veces falsos papas, tristemente. Y en esta época que se muestran finales, ni hablemos. La herejía no solamente impide que alguien sea papa, impide incluso la elección válida, la herejía, sino, y sobre todo, pone a esa persona fuera de la Iglesia Católica. Si yo tengo herejía, estoy fuera de la Iglesia Católica. La herejía hace perder la membresía, el ser miembro de la Iglesia Católica. Y por lo tanto es evidente que al no ser miembro es imposible, por lo mismo, ser la máxima autoridad de ella. ¿Cómo va a ser la máxima autoridad de la Iglesia alguien que ni siquiera está en la Iglesia por la herejía? Es absurdo sostener una cosa así. No se puede ser la autoridad de donde yo no estoy, puro sentido común. No se puede ser la autoridad de donde yo no pertenezco. Veamos la misa, los problemas que surgen detrás de estas cosas. Un sacerdote que nombra a Benedicto, Francisco, etc., en el canon de la misa, los declara por esa sola acción como si fueran verdaderos papas. Otro tema, un fiel o feligrés, por el solo hecho de asistir a una misa así, acepta la afirmación que hace el celebrante en el canon. Eso es la participación litúrgica. Te guste, no te guste, lo entiendas, no lo entiendas, tú participas así por ir a esa misa. Lo que la teología llama la asistencia, la participación activa. No entro en la pasiva, por ejemplo, por un funeral. La conclusión
inmediata que debería hacer cualquier persona, sea sacerdote, sea laico. No se debe ir a una misa así, punto. No puedo mandar a mis fieles a una misa así. Y veamos de avanzar, y es muy interesante, los justificativos que más de una vez se oyen y que dan las personas que van a ese tipo de misas. El padre Checada, en el cual nos estamos basando, dice: esto que intentamos explicar es un asunto crucial para el futuro del catolicismo. No es un tema secundario. Dejado ese excurso, volvamos a nombrar, para información de ustedes, el documento excelente de este sacerdote, el grano de mostaza, el grano de incienso, the grain of incense. En eso nos estamos basando el padre Anthony Checada. De paso volvemos a pedir oraciones por él, por su alma, muerto hace escasos 3 años, y merece, en la misa nosotros vamos a rezar por él y le pedimos a nuestros fieles que recen por él, porque hay un deber de gratitud hacia dicho sacerdote y los trabajos que él dejó. Vamos a hacer un resumen de su trabajo, de algunas partes con agregados nuestros. También les decimos a las hermanas, les van a mandar este texto con el original en inglés y con su traducción en español para que lo lean, no para dejarlo allí, para que lo lean. Es excelentísimo, súper pormenorizado y súper detallado en cuanto a los teólogos y las enseñanzas católicas. Uno de los puntos a remarcar es que el nombrar en la misa, en el canon a Francisco, Benedicto, etc., expresa y produce una unión con ellos. Eso lo quieras o no lo quieras. Si tú vas a una misa así, eso se produce. Por citar un documento, tenemos la bula Ex Quo del año 1756, en la que, enseñando en cuanto al canon de la misa, citando otro autor dentro de la bula, dice: Ec commemoratio es suprema et honoratissima communiones species, que significa, esta conmemoración está diciendo nombrar al Papa en la misa, en el canon. Hacer eso es la suprema y honorabilísima forma de unión, se entiende, con un verdadero Papa. Es una bula del Papa, no confundan los nombres, Benedicto XIV, no confundir los nombres, año 1758 murió. Es evidente que si yo hago lo mismo con herejes, la consecuencia es bastante grave y es distinta, es una unión. Si yo nombro eso en la misa, hago unión con el nombrado. La obligación católica con los verdaderos papas. ¿Qué pasa con estos herejes modernos y unirse entonces? Por hacer eso en la misa o por asistir a la misa. No, padre, yo voy, pero no estoy de acuerdo con eso. Yo no le hago caso al sacerdote en eso. Si tú vas, vamos a explicar más. Otros puntos. ¿Qué es lo que se produce y qué ocurre y se expresa con el una cum, que se dice, del canon de la misa al nombrar a estos falsos papas? Al nombrar a Francisco, Benedicto, etc. en el canon, expresa, ya lo dijimos, lo repetimos, evidentemente que los nombrados supuestamente están en la Iglesia Católica. No pasa así con los herejes. Expresa igualmente que un hereje público, si yo pongo Benedicto, Francisco, etc., es la cabeza de la Iglesia Católica. Es imposible, por la intervención de Dios, que un hereje sea la cabeza de la Iglesia Católica. Está amparada por Dios para que eso no ocurra. El dogma de la infalibilidad. En la historia de la Iglesia, lo dijimos recién, muchos falsos papas hemos tenido. Otro tema, esa mención del canon, lo leíamos recién, suprema forma de unión, suprema forma de unión. O tú te unes a un verdadero papa católico, o tú estás con una suprema unión a un hereje. No es neutro el tema, es bien grave. Otro tema, la mención de un verdadero papa, como debe hacer un católico en el canon, por ejemplo, mencionar
cuando vivía el Papa León XIII, el Papa Pío XII, el Papa Pío XI, San Pío X, Gregorio XVI, etc. Es una prueba hacer eso en la misa de la ortodoxia del sacerdote que celebra. Esto está enseñado por uno de los más grandes liturgistas de la Iglesia Católica, el cardenal Schuster. Pero, si se menciona un eje público, expresa totalmente lo contrario. La participación litúrgica, por el solo hecho de asistir a una misa, se da la participación litúrgica activa, por querer ir ahí, y uno asume, acepta lo que se realiza en el altar. Ustedes están aquí y ustedes asumen lo que yo hago en el altar por estar presente. Eso es la participación litúrgica. La misa es, como se dice en teología, coram ecclesia, es en nombre de toda la Iglesia Católica. Y en particular, si no lo sabían, la misa es en nombre de los presentes, por si no lo saben. Por eso les decimos también de lo de las intenciones que ustedes quieren pedir. Están presentes, están incluidas. La misa en particular es en nombre de los presentes. Y en general se dice coram ecclesia, en nombre de toda la Iglesia Católica. Y si esa es la naturaleza o esencia, es oración litúrgica, es oración pública, abarca también el breviario. ¿Qué pasa con estos modernos? Una objeción o justificativo que se dan para ir a las misas de la Fraternidad San Pío X, etc. ¿Qué justificativos se suelen oír? Padre, yo voy a misa allí, pero yo no estoy de acuerdo y no acepto lo que hace el sacerdote porque yo no acepto que él lo mencione a Benedicto o a Francisco. Yo voy, típica esta expresión, yo voy solo por la misa, porque es una misa tridentina válida y porque un sacerdote válido la celebra. Además, el Padre X nos dice que sí podemos ir a misa a la Fraternidad San Pío X, porque a diferencia del buen pastor, ellos todavía no se han insertado oficialmente en la iglesia de Francisco. La respuesta es que ese argumento no vale, porque la cosa no funciona así. Si es una misa donde se nombra Francisco, Benedicto, etc., las misas una cum, por estar allí, por estar presente, se hace participación litúrgica. E implica consentimiento, conlleva lo que se produce en ese acto litúrgico. Esta participación se da por estar presente, punto. Y por estar presente, ustedes mismos, inclusive en esta misa, en un nivel obviamente muy inferior al sacerdote, pero por estar presente, ustedes colaboran en la celebración del Santo Sacrificio en un nivel muy inferior, a través de lo que se dice en teología del carácter bautismal. El carácter bautismal hace que yo intervenga en el acto litúrgico, en un nivel muy inferior, porque ustedes no tienen poder de consagración del cuerpo y la sangre de Dios, pero por estar presente pasa eso. La participación litúrgica implica asentimiento a las oraciones de ese acto público de culto, a las oraciones del canon de la misa. Y esta participación litúrgica enlaza con todo lo que abarca el famoso adagio lex orandi, lex credendi. Lo que se reza, lo que se cree. La actitud práctica de no poder ir, no deberían ir a misas donde se nombra Francisco, Benedicto, etc., es una aplicación de la prohibición que hace la Iglesia de participar en acciones de culto con herejes o cismáticos, donde se nombra a ellos. Otro punto, y este también es gravísimo y no se considera: la Iglesia ecuménica del mundo unificado. La Iglesia ecuménica del mundo unificado. Además de lo anterior, tenemos todo lo que implica la falsa y herética enseñanza del concilio sobre la Iglesia católica, falsísima y gravísima, creando una superiglesia mundial, naturalista, humanista, el hombre es el centro, iglesia antropocéntrica, el hombre es Dios o se comporta como si fuera Dios, el hombre es su propia ley, es autónomo, la iglesia de la Pachamama, Francisco, iglesia ecuménica y sin dogmas, donde todo quepa
y nada se exija, el hombre hace y deshace a su antojo. Esta falsa iglesia y religión es la misma del nuevo orden mundial. Y es la misma meta que han tenido hace varios siglos atrás los iluminados o iluministas, los masones, los liberales, los izquierdistas de varios siglos atrás, desde antes de la Revolución Francesa. Y hoy podemos decir que es casi una realidad, o le quitemos el casi, hasta sin el casi, si ustedes quieren. Si yo voy a una misa tridentina así, donde se nombra estos falsos papas modernos, estoy haciendo una profesión y participación de esa nueva falsa iglesia moderna universal que no es la iglesia católica. Eso no es la iglesia católica. La verdad, nuestra enseñanza católica nos enseña que la única religión verdadera, la única iglesia de Dios, la única iglesia de Cristo es la iglesia católica, apostólica y romana. Y eso que han creado con el Concilio Vaticano II no es la iglesia católica. Benedicto, otra vez, contra este hecho, la única iglesia de Cristo es la iglesia católica. Y Benedicto, contra esta verdad, contra este dogma, y en concordancia con esta iglesia ecuménica del mundo unificado, la nueva eclesiología de Benedicto XVI, desde su época de Ratzinger, sostiene que la iglesia de Cristo está formada también por el resto de los grupos cristianos herejes, cismáticos, y si vamos al caso, por la humanidad entera, porque ese es el grado extremo y sumo que se derivan de los errores y herejías de Juan Pablo II. Él sostiene que como Cristo se encarnó, toda la humanidad entra ahí. Esa es la nueva eclesiología. La humanidad entera, ellos hablan en su herejía de una pertenencia en Cristo con diverso grado parcial o total. Forman también, le dicen, la iglesia del pueblo de Dios. Está totalmente condenado eso por la iglesia católica. Creo recordar, si no me equivoco, el Papa León XIII, Satis Cognitum, si no me estoy confundiendo en este momento. Es puro sentido común. La única iglesia de Cristo es la católica, apostólica, romana. Los herejes ortodoxos no lo son, los herejes protestantes no lo son, el resto de la humanidad ni hablemos, porque no son católicos ni quieren muchas veces ser católicos. Si yo voy a misa, se produce una unión con esto que estamos explicando, en esas misas llamadas unacum. La mención de los que han creado todo esto que decimos, la mención de esta falsa iglesia ecuménica y sus herejías gravísimas, sean de la nueva eclesiología que recién nombramos o cualquier otra que bien las hay en abundancia. Eso se produce por ir a misa allí. Otra vez, un justificativo. No, padre, yo voy a esas misas, pongamos por ejemplo la Fraternidad San Pío X, pero obviamente que yo no acepto todo eso que está mal que usted explica. Respuesta: eso no depende de ti. Por el hecho de estar presente hay participación litúrgica. Por ir a esa misa, tú quedas inserto en esa participación y te unes a lo que ocurre allí. No se puede ir allí. Es grave ir allí. Cosas tan tristes, inclusive y graves, por necesaria derivación, tiene que ser una conclusión: no se va a esas misas. Si es una acción evidentemente grave y con temas bien graves, es algo grave ir allí, es un pecado grave, un pecado mortal. No son temas secundarios. Y mucho más grave se muestra esto si le agregamos el tema de lo que se está haciendo en esas comunidades, en la Fraternidad San Pío X, con los sacramentos modernos, con decir que los obispos modernos son válidos, que los sacerdotes modernos son válidos, que las extremas unciones modernas son válidas y mandar a gente que las reciban. Los enfermos que estos no asisten, les dicen, nos venían a buscar fieles de allá, ya lo dijimos, que pidan al capellán moderno del hospital, que pidan al párroco moderno de la zona, si total valen, los sacramentos modernos valen. Y gente de allá nos pide a nosotros, porque ellos no quieren ir, que vayamos a ver sus conocidos que están graves, o nos han pedido.
No se puede ir a una comunidad, una congregación, un instituto, el instituto de un pastor, que hagan o enseñen de esta manera. Una última objeción que se presenta y un justificativo que está entre comillas mejor armada, esta justificación, porque algunos un poquito más formados ponen a colación el Código de Derecho Canónico. Este justificativo dice así: yo voy a misa a la Fraternidad San Pío X, o al Instituto Buen Pastor, o a la Fraternidad San Pedro, o a la Falsa Resistencia Monseñor Williams, Fort, Tomás, Sendejas, o a sus sacerdotes que tienen en Colombia. Todos ellos nombran a Francisco en el canon y andan diciendo que sí son válidos los sacerdotes y los obispos modernos. Les dejan celebrar a algunos de ellos misa en sus capillas, les dejan confesar a los fieles. Yo sé que todo eso está mal, pero yo voy solo por la misa. ¿Cómo no voy a poder ir, padre, a esos lugares si el Código de Derecho Canónico, en el canon 2261, dice que con cualquier justa causa, ex qualibet justa causa, sabía hasta latín el muchacho este, se pueden pedir los sacramentos incluso a un excomulgado, así dice la ley de la Iglesia, salvo los vitandos o cuando media sentencia, dice allí. Y es más, en caso de muerte, ese mismo canon establece que inclusive a los excomulgados vitandos y a otros excomulgados con sentencia se puede pedir, si yo me estoy muriendo, inclusive a ellos los sacramentos, pero solamente en peligro de muerte, pedir, por ejemplo, la absolución de los pecados. Si yo incluso puedo pedir a un excomulgado eso, ¿cómo no voy a poder ir a esas comunidades, a la Fraternidad San Pío X, donde sea, solamente por la misa, si yo puedo hacer hasta lo que acabo de decir? La respuesta es muy sencilla, está aquí el sofisma que se llama ignorancia elenchi, lo inatingente. Ese canon nombrado, el 2261, trata exclusivamente sobre la recepción de los sacramentos. Ese es el único tema que está tratado ahí. Para los sacramentos, por ejemplo, que me absuelvan de los pecados, se permite en esos términos recibirlo de un excomulgado e inclusive en forma más restrictiva de un hereje o cismático, porque, por ejemplo, me estoy por morir, el sacramento, necesito que me absuelva de los pecados, pasa un hereje por ahí, si es válido, le pido que me absuelva. Pero una cosa es el punto de recibir un sacramento, la absolución de mis pecados, por ejemplo, y otra cosa muy distinta es ir a un acto de culto. Y acá estamos hablando de ir a un acto de culto, la Santa Misa, lo cual implica profesión y participación. En esa falsa iglesia implica comunión, unión con herejes de esa falsa iglesia. No es lo mismo pedir un sacramento, si yo me estoy muriendo, la Santa Iglesia Católica pide, pasa un hereje ortodoxo ruso, de la mal llamada herejía ortodoxo ruso, que tienen sacerdocio válido, si no lo sabían, y yo me estoy muriendo, absuélvame. Pero ahí es pedir un sacramento, no ir a misa, no participar de un acto de culto, que está absolutamente prohibido. Entonces hay un supuesto distinto aquí. Prédica larga, final abrupto, entonces. Quiera Dios y María Santísima que haya luz, quieran ellos permitir que las personas que van a misa a esos lugares comprendan estos temas tan graves. Quiera Dios, nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, permitir que los sacerdotes vean estas cosas. Recibirán entonces, además de la prédica, el trabajo completo del Padre Secada. Léanlo, por favor, léanlo, por favor. Y las 3 prédicas específicas que hicimos ya años atrás de Benedicto XVI. Toda esta realidad tan grave, solamente Dios la puede arreglar. A Él nos abrazamos, nos encomendamos y nos arrojamos, y lo mismo hacia María Santísima. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.